45 minutos, hoy sábado 21 de septiembre, ya presente papel y lapicero. El mayor Antauro Humala acá en la provincia de Espinar. Mayor, bienvenido a la provincia de Espinar, hoy 21 de septiembre. Adelante, mayor, sus saludos a la provincia de Espinar, a la nación cana. Bueno, soy el mayor Antauro y es por vez primera llegamos a Espinar, como yo como Antauro Humala, pero acá hay una base endocacerista que está con el compatriota Roger Chullo, y he venido acá a inaugurar esta base, este local, a también inaugurar el primer comité de la Alianza Nacional del Trabajo, pero principalmente a consolidar nuestro mensaje respecto a la minería transnacional libre saqueadora, porque venimos de Arequipa, del Valle del Río Tambo, venimos de la zona de Cerro Verde, de la Sauder, y acá, por ser parte del corredor minero, nos interesa mucho estudiar la situación de la minería transnacional, la contaminación de los ríos, la contaminación de los pastos y también el libre saqueo de esta minera. Mayor Antauro, el pueblo peruano, la región del Cusco, la provincia de Espinar, en las comunidades campesinas, en toda parte del sur del Perú, aprecian con usted, pero hay una interrogante, mayor Antauro. Nos dicen, el mayor Antauro Humala, cuando hubo esta gesta, cuando se levantó el pueblo peruano, ¿por qué el mayor Antauro Humala tuvo que ratificar y decir que reconocer a Dina Boluarte? Esa es la pregunta. ¿Cómo fue este asunto, mayor? Quisiéramos conocer acá de su propia versión. El pueblo de Espinar lo escucha, mayor Antauro Humala. Ya, perfecto. Primero que quiero hacer ver que hay que hablar bien el idioma. Hay que hablar bien el vocabulario, porque si no dominamos el idioma nos vamos a enfrentar tontamente. Cuando alguien se subleva o cuando alguien se revela y pide la resistencia de, como dicen los compatriotas de Puna, le dicen a Boluarte, renuncia, asesina a Boluarte. Cuando le dicen renuncia, la están reconociendo como presidenta, porque le están diciendo que renuncia a la presidencia, la están reconociendo como presidenta. Entonces, algo tan sencillo es lo que cierto sector de izquierda que tiene problemas neuronales se aferra y acusa. Bueno, ellos acusan de traidores a todo el mundo, ¿no? Castillo le dice traidor a Vladimir Cerrón le dice traidor a Boluarte, Castillo a Boluarte y viceversa. Pero el pueblo peruano se olvida que estos tres señores eran huayquis cuando vinieron y se presentaron juntos en una plancha presidencial. Y en ese momento nosotros los endocaceristas estábamos en la prisión. Ya en ese tiempo teníamos como 17, 18 años de cautiverio, y estos tres señores venidos de la mano con una bandera, con un partido que se llamaba Perú Libre, era la plancha presidencial, ellos se eligieron. Vladimir Cerrón y Castillo la pusieron a Boluarte, Boluarte y Castillo pusieron a Vladimir y Boluarte pusieron a Castillo. Ellos nos pidieron ayuda y nosotros le dimos la ayuda a cambio de nada. Ellos ofrecieron el indulto a mi persona, palabra de maestro, puro floro, nunca me indultaron, me comí la cana. Y eso nos hace ver a los nacionalistas que cuando el nacionalismo está en el poder, como en la época de Velasco, es generoso con los líderes de izquierda apresados, como Velasco libera a Héctor Béjar y a Hugo Blanco. Héctor Béjar fue canciller de Castillo. Pero cuando los nacionalistas estamos presos, la izquierda solamente cacarea, palabra de maestro, pero nos deja presos. Esos son hechos, lamentablemente. Cadena Sur. Entonces, nosotros saliendo de la prisión, vemos la situación. Primero que cuando salimos de la prisión había como ya la 10ª toma de Lima, cada semana se tomaba Lima, y ni cosquillas le hacían, porque no se puede tomar una ciudad de 11 millones de habitantes con 10.000 personas, solamente se toma una cuadra en una avenida que se llama Bancay, eso era todo. Entonces, nosotros los endocaceristas que salíamos de la prisión después de 18 años por una rebelión armada, obviamente para nosotros es un poco difícil entender las marchas, principalmente las de Lima, porque cuando hemos salido a las marchas la gente se toma selfies con nosotros. En Lima las marchas son para tomarse selfies, sale Rosa María Palacio, sale el movimiento gay. Entonces son unas marchas muy diferentes a las del sur. Entonces cuando sucede en la Plaza San Martín, yo doy una conferencia de prensa y hacía 3 días... ¿A usted lo invitan, mayor, ahí? Me invitan a la prensa alternativa, me invita a dar una conferencia de prensa, una entrevista, así como la que estoy dando ahorita, ya, en la Plaza San Martín. 3 días después, que ya Castillo había caído. Claro, ya estaba preso. Claro, cuando Castillo estaba preso. Ya Dina Boluarte estaba de presidente. Claro, cuando Castillo mete la pata, yo estaba en ese momento en Trujillo.
Me entero de eso y me vengo inmediatamente a Lima y era un hecho consumado. Entonces, y acá es muy importante porque yo creo que los periodistas son líderes de opinión y al ser líderes de opinión tienen la obligación de ser más que emotivos racionales. Y qué bien que me hayas hecho esa pregunta, porque creo que faltó racionalidad. Definitivamente, Mayor, Sí, porque sí, el pueblo, sí, el sí. pueblo tiene que conocer y Sí, sí, saber, sí. y usted es Son candidato a la las presidencia de 12 la del República, mediodía. año 2026, Y seguimos. y a usted le Y quieren buscar por ese 50 tiempo. minutos. Entonces es importante explicar a la población. Que a la única persona, al único político nacionalista de izquierda, de todo, que el pueblo le exigía, o los periodistas le exigían estar en la plaza, era Antauro Humala. Al Puca Bellido jamás le han dicho eso, a Vladimir Cerrón le pedían a Bermejo, menos al señor Aníbal Torres tampoco, a Verónica Mendoza tampoco. Solamente a Antauro Humala, que acababa de salir 18 años de la cárcel, se le exigía estar ahí. Nuevamente en la No, lucha. Claro, Encabece la lucha. pero estábamos A en la usted le lucha, han por pedido eso, que- por eso. Pero es que mire, compatriota, a mí me da risa cuando algunos me dicen, Mayor Antauro no está en la lucha. Y le digo, oye, cuñadito, cuando tú estabas en pañales, yo estaba revelando. Y 2 veces. Presos, o muertos, heridos. Salgo de la prisión después de 18 años. Al segundo mes, ya cae el Castillo. Por culpa de él. Por culpa de él. Yo soy crudo. Yo me acuerdo cuando estaba en la prisión, Castillo vino a Estados Unidos. Y lo primero que dijo al llegar al Perú, dijo, América para los norteamericanos. Gobernó con la constitución de Fujimori y Montesinos, mantuvo a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, y sus problemas eran más con la fiscalía que hacer una revolución. ¿Por qué? Porque así como Llanta traicionó y fue incapaz con el nacionalismo hace 20 años, hace 5 o 6 años, la izquierda llega al poder y fue incapaz y corrupta. Estamos viendo la situación de la fiscalía. Entonces, es lamentable. Ahora, que ese sector castillista de la izquierda le quiera echar la culpa de su fracaso a los nacionalistas que recién salíamos de prisión. Y seguramente ellos querían que entremos a prisión nuevamente. Seguramente, para quedarnos 20 años más. Y Eso después estaríamos iban a decir, oh, el Mayor Antauro está preso, vamos a luchar por su libertad, pero ellos nunca lucharon por mi libertad. Entonces, nosotros saliendo de la prisión, lo primero que dijimos al salir de la prisión, vamos a inscribir al partido político en la vía electoral. Dejamos la rebelión y entramos a la vía electoral. Y en esos 3 meses que todavía duró Castillo, cuando nosotros recién salíamos presos, es que meten la pata. Y yo me acuerdo que yo porque yo suponía que Castillo iba a durar, sinceramente no creí que era tan inepto. Y Sí, pues es lo que hemos visto, lo que ha pasado. Por eso, ahora por eso... yo te digo que eso yo lo he sufrido en A ver, a mí Mayor, no me han contado, porque yo lo sufrí en pellejo propio. O sea, yo sabía de la ineptitud de Castillo en pellejo propio, ¿sabes por qué? Porque yo estuve preso con él. Porque él prometió indultarme y no lo hizo. Entonces, cuando Aníbal Torres, que era su primer ministro, el periodista le pregunta una vez que llegan a Palacio de Gobierno, señor Aníbal Torres, ¿van a cumplir su promesa de campaña de liberar al Mayor Antauro Humala que ustedes han ofrecido, empeñando palabra de maestro? Aníbal Torres respondió textualmente, no todas las palabras de campaña, las promesas de campaña se cumplen, el Mayor Antauro se quedará preso. Entonces, mis carceleros, yo estoy en la prisión con mis reservitas, los carceleros del INPE, al escuchar al primer ministro decir que no va a cumplir su promesa de liberar a los xenocaceristas, los carceleros lo interpretaron como la señal para meternos más masacre, más presión, más injusticia, más abuso. Ese fue el año más terrible que tuvimos en la prisión hasta que terminamos la cana. Entonces nosotros salíamos a la libertad sabiendo que eran ineptos de ineptos. Lógico, ¿cómo es posible que estando en el poder dure 1 año y medio y no hacen nada y se pelean? Mire cómo están los 3 socios de la conquista. Sí, uno está preso, el otro está prófugo y el otro está por retornar a prisión. Pero, entonces, Mayor Antauro, a ver un poquito para ganar tiempo en la radio. Lo que quiero que usted esclarezca es de por qué le quieren llamar traicionero después de esa conferencia de prensa. Esa partecita hay que ser mayor. Mira, la izquierda, primero, la izquierda traicionea a todo el mundo. Todo el mundo son traidores. Aníbal le dice traidor a Vladimir, Vladimir le dice traidor al otro, entonces ellos se traicionean y se corruptean, se acusan de traidores y de corruptos entre ellos. Entonces, nosotros no vamos a cargar un muerto ajeno, no tenemos por qué cargar muertos ajenos. Y yo le dije, para mí es muy difícil defender a Castillo, porque el hombre ni él mismo se defendía, porque si a mí me dicen todos los días que mi familia roba, y que yo soy ladrón y que soy corrupto, carajo, yo en 5 minutos cada una convoco a toda la prensa nacional e internacional y me luzco, siempre y cuando sea inocente. Pero nunca lo hizo.
Entonces, si este señor no se sabe defender, no se defiende, algo por algo será. Y sabíamos pues su ineptitud. Entonces, a la izquierda no le conviene que haya una candidatura nacionalista. Nunca le ha convenido. Siempre ha recelado del nacionalismo. Por eso que cuando estamos presos nos dejan hasta el último día. Cacarean simplemente que al mayor Lobo, no, nos dejan hasta el último día. Pero el nacionalismo sí los libera al toque, en una. Entonces esa es la diferencia. Y también en la izquierda, muchos sectores de izquierda castellista no les conviene, pues repito, una competencia etnocacerista. Por todo eso le llaman que usted que traiciona al pueblo peruano. No, por eso escucha, una cosa es el pueblo peruano, otra cosa son los periodistas, ¿ves? O sea, que tiene que ver, es que yo también soy del pueblo peruano, es que yo también soy del pueblo. Eso es lo que hay que esclarecer, mayor Antauro. Repítame, por eso que domina el idioma. ¿Qué es el pueblo? El pueblo que solamente los pobres, los ricos no son, solamente es lo de la costa, los de Lima no son pueblo. ¿Qué es el pueblo? O la población. Entonces cuando dicen bien despercudidamente el mayor Antauro traicionó al pueblo peruano, oye cuñadito, ¿cuál pueblo peruano? Está hizo el pueblo peruano. Más bien estos cojudos han traicionado al pueblo peruano porque no han cumplido sus promesas. A mí me han traicionado porque me dejaron preso. Entonces a mí me enerva cómo cambian la situación. Al único candidato, como Antauro Humala, se ha sublevado 2 veces en Locumbe y Andahuaylas, cuando estos nadie se sublevaba, cuando todos te rendían pleitesías al sistema, nunca pelearon por nosotros. Nunca pelearon por nosotros. Y ahora que salgo después de 18 años, casi 20 años de prisión por 2 rebeliones, estos señores que nunca han hecho nada, ni 5 minutos en la prisión, me exigen a mí. Claro, como el mayor Antauro se revela 2 veces, que se revele todos los días para el periodista, porque si el mayor Antauro no se revela para el periodista, para su fotografía, es un cobarde, es un traidor. No, cuñadito, no es así. Estamos en un proceso histórico. Ya hemos inscrito un partido, mis reservistas han participado en todas las plazas, han estado en la lucha, sino que yo no puedo estar en 1000 plazas a la vez, y toda la gente me quería en su plaza a la vez. ¿Para qué? Llegaban y tomaban puros selfies, porque yo digo... Muy bien, mayor, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, el pueblo nos ha escuchado. ¿Cómo usted ve el gobierno de esta señora Dina Boluarte? Una desgracia, como todos los gobiernos habidos del 5 de abril del 92, porque el 5 de abril del 92 todos los delincuentes de derecha y de izquierda son simulacros. Acá gobierna el piloto automático. El piloto automático es Julio Velarde. Y acá el pueblo se indigna tontamente porque nos hacen indignar tontamente a nosotros, porque nos hacen creer que esto es democracia. Esto no es democracia. Nos indignamos contra 130 mamíferos por lo que roban, pero en verdad esos son bicocas a lo que saquean las mineras. Entonces nosotros en los caceristas apuntamos a la medular, a las mineras más importantes. El otro saqueo siempre ha habido, bueno, fusilamientos por corrupción, para todos los corruptos, pero principalmente tenemos que recuperar la riqueza minera que nos la están robando y están contaminando. Es por eso que estoy acá. Este es el corredor minero. Aquí están las importantes mineras del sur del país. Yo hago política yendo a lo medular. Si hay que rebelarse, nos rebelamos, capturamos comisarías, minas, como Toquepala. Y ahorita yo mismo estoy yendo a confrontar a las mineras. El resto de políticos se quedan en Lima y máximo hacen su TikTok. Mayor Antauro. Son los turistas del TikTok, los políticos. Claro. Mayor Antauro, en su gobierno, en su posible gobierno del año 2026 para arriba, ¿cómo sería la democracia en el Perú? Para usted. Socrática. Es decir, para nosotros, la rebelión de Tupac Amaru hizo una pregunta que se hace a las ciencias sociales pupuneñas y cusqueñas. La rebelión de Tupac Amaru, ¿fue democrática o no democrática? Para nosotros fue totalmente democrática porque seguimos la definición de democracia. Ahí empieza la emancipación americana. También, pero también nosotros rescatamos, ¿qué pasa? Acá se confunde democracia con elecciones. O sea, democracia es igual a hombre. Es lo que nos quieren hacer creer. Yo no estoy de acuerdo. Siempre nos han hecho creer. Pero es lo que rige. Siempre pero eso tal es rige así ahorita. de que entonces, si democracia es igual a elecciones, entonces Jesucristo fue ajusticiado, fue crucificado democráticamente. Democráticamente porque cuando Poncio Pilatos dijo eleven la mano para crucificarlo, todo el mundo por unanimidad dijo crucifiquen a Cristo. Entonces fue una muerte democrática. Bien muerto entonces. Entonces yo me revelo ante eso. Entonces he averiguado definiciones de democracia y la democracia está descrita por Platón de la siguiente manera. La democracia se origina cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno que en este sistema suelen darse por sorteo. No dice elecciones. Esa es la definición. Entonces para mí es más justo, porque si todos somos iguales puede haber sorteo. Entonces para que haya democracia tiene que haber igualdad social, es lo que no hay. Es por eso que la democracia falla en el Perú. Entonces acá llegó la definición mafiosa, que democracia es igual a hombre, democracia es igual a planillón falso, democracia es igual a papelito manda. Por eso que hay tantas denuncias de fraude.
Entonces, pero es lo que nos ha llegado de afuera. Mayor Antauro, siempre usted ha dicho en sus entrevistas, cuando usted siempre ha estado en sus mítines, que los presidentes corruptos serían fusilados. ¿Cómo es esto, Mayor Antauro? Bueno, fusilar presidentes es fácil. 6 plomos, 6 fusiles, 6 soldados y un presidelincuente al frente. Se puede. Se debe, también creo que sí se debe, y ahí está el debate. ¿Y sabes por qué creo que sí se debe? Porque todos estos presidelincuentes son productos del golpe de Estado de Fujimori del 5 de abril del 92. Y además es hechura de esta constitución, claro, de Alberto Fujimori. Que la vamos a desconocer. La vamos a desconocer. O sea, ¿se va a retornar a la constitución del 79? Es la que corresponde, porque estamos desconociendo esta constitución extranjera que no tiene firma, porque la firma de Fujimori fue retirada cuando huyó al Japón, cuando hubo lo de Locumba. Entonces, no es un papel higiénico que no tiene firma. Entonces, además de eso, para nosotros, la frontera no solo es horizontal, sino también vertical. El subsuelo, la minería, el gas, así como Tumbes y Tacna. Entonces, entregar el subsuelo al extranjero o entregar el erario ignominiosamente a poderes extranjeros como es Odebrecht, por ejemplo, para nosotros no solamente es corrupción, es traición a la patria, pero que atenta contra la frontera no horizontal, sino vertical. Entonces, seguridad nacional. Mayor Antauro, ¿cómo sería para todos estos presidentes regionales, alcaldes, que también ahora todos son corruptos, y eso lo sabemos en el Perú? ¿Y qué ley se daría para estos señores? Mira, yo admiro mucho a la República China. Y China es una potencia porque tiene 2 leyes de hace 30, 40 años. Una es la del hijo único, medir el crecimiento poblacional. Ya China no es el país más habitado de la Tierra, sino la India. Pero el segundo punto, y es lo que quiero ver contigo, es que en su código penal hay un capítulo hermoso que dice crímenes económicos contra el pueblo chino. Todo se pena con pena de muerte, ahorcamiento de una grúa. Para mí eso hay que copiar. Por eso China es un país desarrollado. ¿Quién va a robar en China? ¿Quién va a robar en China? Te colgan de una grúa, seas presidente o seas concejal. Entonces eso explica el milagro chino. Entonces acá hay que aplicar eso, y eso va con la idiosincrasia incaica, el amazú, el amayuya, el amaquilla. Los incas eran rigurosos, claro, con la honestidad. Entonces, simplemente renacer, es un renacimiento andino, aplicar nuestras leyes. Entonces, para nosotros, el principal ejemplo de moralidad de un pueblo es el ejemplo del presidente, el ejemplo del gobernante, no es tanto el colegio, la parroquia, no. Porque si el de arriba roba, si tú no robas, eres un problema. Si tú no robas, si todos roban, eres un problema para la corporación. Entonces te votan. Entonces todo el mundo tiene que robar. Entonces por eso lo que tú me dices... En estos momentos está pues así. Lo que tú me dices es dramáticamente cierto. Mira, el Perú es el único país que tiene una prisión solamente para presidentes. La de Iroes. Sí. Punto por Abadío. Sí. Un momento había 4 presidentes, ahorita hay 2, a veces hay 3, pero siempre hay. Y va a seguir habiendo también, porque seguramente después de esto la señora Dina Boluarte va a ser también encarcelada. Va para allá. Están ahorita, Ollanta va a regresar. 1 y 3 minutos. Alan estaría si no estuviera suicidado. Fujimori regresaría si no hubiera muerto. Toledo está ahí, ¿no? Y otros van a estar por ahí. Entonces, y encima, en cada prisión, porque he estado 18 años ahí, en cada prisión, compatriota periodista, hay un pabellón para autoridades. Acá en la prisión, Quencoro, ¿no? En Cusco. Quencoro tiene un pabellón para alcalde, hay 3 gobernadores. O sea, hay una, ¿cómo le digo? Hay una diferencia entre el preso común y las autoridades. Pero esos son presos comunes, no son presos políticos, pues son más ladrones. La delincuencia es del poder acá. Pero lo contrario, protegen a las prisiones. Antes de venir por Espinar y Chumbivir, yo pregunté allá en la ruta, ya estábamos en Lima. Oye, ¿cuál es el principal? ¿Cómo está la corrupción? ¿Habrá corrupción en Espinar? Sí, hay delincuencia, sí, pero es delincuencia del poder, me dice. ¿No? Ahí las autoridades son las delincuentes, acá el pueblo no. Es lo que me dijeron. Sí. De Espinar seguramente se va usted a enterar el rato que va usted a estar. Espinar tiene buen presupuesto, es una provincia que recibe el cano sobre cano en buenas contingencias, pero lamentablemente este pueblo tiene muchos problemas. Eso vamos a conversar al final. Mayor Antauro, le quisiera consultar también, ¿cuál es la diferencia entre Ollanta Humala y Antauro Humala? Todo. Solamente lo único que tenemos en común es que fuimos paridos por la misma madre y engendrados por el mismo padre.
y uno no escoge su familia. Entonces, la diferencia entre Antauro Humala y Ollanta Humala es la misma diferencia que había entre Huáscar y Atahualpa, entre Caín y Abel, entre Cástor y Pólux, entre Rómulo y Remo. Porque a veces las traiciones entre familiares, entre hermanos, son más terribles que las traiciones entre extraños. Entonces, Ollanta nos dejó 18 años preso. O sea, no pudo indultar Ollanta a usted, no le pudo indultar. Sí podía, pero no quiso, porque de poder un presidente un derechazo y firma, nomás sale, pero no quiso. Es más, cuando él llega a poder, a mí me manda a la base naval. O sea, ni siquiera se contentó con que estuvo preso en Piedras Gordas, me mandó a la base naval. A mi derecha lo tenía en una celda Ismael Guzmán y a mi izquierda lo tenía Montesinos, y yo en la celda del centro. Solamente éramos 3 presos en la base naval, he estado ahí años. Entonces, por eso te digo, las traiciones existen, es el traidor y el traicionado. El traidor de ahora hasta Nochecita era leal. Entonces, lo que te puedo decir es que lo que envilece la traición es el traidor, no el traicionado. Nosotros fuimos los traicionados y mantenemos la bandera firme. El señor Ollanta Humala, cuando llegó a ser elegido por el pueblo peruano, él ha jurado incluso para volver a la constitución política del 79. Un minuto, el primer minuto, porque el resto 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas, 59 minutos, fue traición pura, contra nacionalismo puro. La hoja de ruta de Vargas Llosa, porque el plan original era el plan original etnocacerista y nos dejó en la prisión 18 años y nos mandó a la base naval. Y ese fue el primer minuto. El resto traicionó, pues. Y se echó a Vargas Llosa. Es por eso que también está en la lista de los que vamos a fusilar. No me interesa que haya salido del mismo útero que mi madre. Mayor Antauro, una vez llegado a la presidencia el año 2026, si el pueblo y 6 minutos. Dios lo elija, ¿cumple estas palabras, Mayor Antauro? Porque el pueblo peruano, así hay que ser claros, el pueblo peruano ya duda, porque como acaba usted de antes manifestar, el pueblo peruano dice, hemos elegido a tal, todos nos han venido a mentir. Eso es la desconfianza. Por eso hay ya poca confianza incluso en los candidatos presidenciales, y por eso, Mayor Antauro, el pueblo lo escucha en estos momentos a través de Cadena Sur. Yo pienso que el pueblo peruano perdió la fe, por supuesto que perdió la fe. Hace 30 años que ve a puros presidentes presos, suicidados, fugitivos, por retornar a prisión. Entonces, eso no pasa en ninguna parte del país. Cualquier pueblo, en cualquier parte del mundo, al ver 30 soberanos durante 30 años presos, obviamente pierde la fe. Pero yo te digo que nosotros somos los únicos de los 40 candidatos que va a haber, que ya hay, que nos sublevamos. O sea, más allá del cacareo, más allá del palabreo, fuimos a las armas, fuimos a la balacera. Tuvimos muertos, heridos y cautiverio. Entonces nosotros hemos ido 2 veces al hecho. Entonces eso es lo que nos diferencia. Claro, hubo un hermano que nos traicionó, nos dejó en la prisión. Nadie es igual que su hermano, ¿no? Y no hemos claudicado. Entonces, ahora que salimos, consideramos que la única manera que el pueblo peruano recupere la fe a la que tú haces referencia es fusilando presidentes. Porque esa cuestión que trae el nuevo presidente electo y dice con su cara de perronavidas, pronuncia la frase clásica, lucha frontal contra la corrupción, eso nadie le cree. Eso lo dijo Toledo, lo dijo Ollanta. Y lo dicen todos. Claro. Lo dicen todos. Ya, y están los resultados. Presidentes presos, a gobernadores presos, regidores presos, alcaldes presos, a discreción. En todas las regiones, en todas las provincias. Entonces, para nosotros el árbol se conoce por sus frutos. Es una constitución que pare del Mayor pero acá termino. Entonces, obviamente para nosotros el fusilamiento de presidentes es la única manera de recuperar la fe del pueblo peruano. Entonces, cuando el pueblo peruano escuche o vea en la televisión que fusilan a Ollanta, que fusilan a Kuczynski, o que fusilan a Toledo, o que fusilan a Vizcarra, va a decir, carajo, esto es un proyecto nacional, esto va en serio. Y vamos en serio, porque salimos de las prisiones. Entonces, cuando me dice Mayor, ¿qué seguridad? Yo le digo, oye, compatriota periodista, esa pregunta hágasela a los 40 candidatos que se van a presentar, y va a ver que solamente el único que tiene ejecutoria somos los etnocaceristas, el resto, ¿qué ejecutoria tienen? A ellos hagan la pregunta, ¿qué seguridad tenemos? Miren lo que es, esa es la situación. Mayor Antauro, también tanta interrogante que se da al pueblo es de que las empresas transnacionales, como que ahorita Advai y todas las empresas a nivel nacional como la Telefónica, tienen una cuenta fuerte con el Estado, o sea, no pagan impuestos, deben de años, son millones. ¿Qué se va a hacer con esto, Mayor Antauro? Mira, como vamos a desconocer, mira, en el artículo, en la Constitución del año 79, el último artículo es el 307, y reza más o menos así:
la del 79. Una Esta y constitución 10 no pierde su minutos. vigencia si es derogada mediante mecanismos que ella no contempla. Entiéndase, autogolpe de Fujimori. Punto seguido. Y todos los peruanos, investidos o no de autoridad, o sea, el soldado como el civil, tienen la obligación, no dice la posibilidad no, la obligación, el deber, tienes que hacerlo porque es la orden, de insurgir y colaborar en su restitución. Es lo que dice. Y todos los usurpadores, o sea, Fujimori, y sus sucesores, o sea, todos los delincuentes que no han restituido la Constitución, serán castigados. Entonces yo me he sublevado 2 veces enarbolando este artículo. Si el pueblo peruano, ahora que estamos entrando a la vía electoral y ya tenemos el partido inscrito, nos honra con darnos las cartas, las riendas de su destino por 5 años, ¿usted cree que no vamos a desconocer lo que nos ha costado 20 años de prisión y 2 rebeliones, muertos, heridos y cautiverio? Lo vamos a hacer con la ley en la mano, la Constitución en la mano. Entonces eso para nosotros va a implicar que al desconocer la Constitución, no derogarla, porque si derogo estoy reconociendo lo actual y soy cómplice del abuso. Entonces, al desconocer la Constitución, estoy desconociendo también los contratos de estabilidad jurídica de todas estas empresas transnacionales extranjeras que están dilapidando el erario nacional, que deben a la SUNAT, que le deben a todo el mundo, y encima contaminan y hacen hasta racismo laboral con nuestra gente. Entonces, a esta gente tenemos, como levantamos las banderas del general Velasco, vamos a levantar las banderas de la nacionalización, porque en el Perú, cuando existía el Estado Nacional poderoso creado por Velasco, Pesca Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Centramín Perú, Enafer Perú, Aero Perú, etcétera. Bueno, el japonés, bueno sea que lo hubiera privatizado y entregado a empresarios cusqueños, puneños, peruanos, nacionales, no, lo extranjerizó. Lamentablemente. Telefónica, Entel Perú se convirtió en Telefónica Española, Hierro Perú se convirtió en Shogun de los chinos, Aero Perú se convirtió en LAN Chile. Entonces, el único partido, por ser velasquista, que tiene la decisión, y la derecha sabe que lo va a hacer, por eso hemos tenido un enfrentamiento a balazos con la Cerro Verde hace la Muy bien, semana pasada. Mayor Antauro, acaba de llegar un compañero de la radio. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes al mayor Antauro Humala. Bueno, situación de retiro también, mayor del ejército peruano. Buenas tardes, lo saluda Martín Apaza. Mayor, hace un momento lo escucho hablar acerca de los fusilamientos de los presidentes, también el cobro de las deudas, los impuestos. Pero de acuerdo a la Constitución actual, esto no es posible. Entonces, ¿cómo usted podría darnos, digamos, una salida sobre este particular? Mira, la Constitución actual es la Constitución de Fujimori y Montesinos, que no tiene firma. Y tú me dices que no es posible. Mira, nosotros la vamos a desconocer y el planteamiento de fusilamientos a presidentes que lo vamos a efectuar va a ser en el marco de la Constitución anterior, porque estamos desconociéndola del 93. Y la anterior es del año 79. Pero te diré que ambas, Martín, te digo que ambas constituciones permiten el fusilamiento. 1 y 13 minutos. En ambas constituciones se establece la pena de muerte. Es más, el Perú tiene 12 constituciones. Sí. En las 12 constituciones está contemplada la pena de muerte por traición a la patria. En esta constitución solo También. Sería bueno que veas, sí, que tu secretario te vea el artículo, pero lo contempla. Ahora, sí, solo por traición a la patria. Sí. Claro. Entonces, para nosotros, la patria no solamente tiene fronteras horizontales de Tacna hasta Tumbes o del Brasil hasta el Pacífico, son también verticales. Espacio aéreo, suelo, subsuelo y lecho marino, o sea, nuestro petróleo, nuestro mineral. Entonces, para nosotros, entregar la frontera horizontal es tan grave como la vertical. Odebrecht para nosotros es seguridad nacional, porque son agentes extranjeros que han sobornado la voluntad presidencial durante un tercio de siglo por el lema de seguridad nacional. Entonces, y han entregado el erario y la frontera vertical en forma ignominiosa a estos agentes extranjeros, alias inversionistas. Entonces, para nosotros, ni una partidocracia, solamente lo contemplan como corrupción presidencial. Nosotros no. Decimos, esto no solo es corrupción presidencial, además y principalmente es una extensión de la figura de traición a la patria que se contempla en la Constitución para fusilar, para aplicar la pena capital. Y es lo que vamos a hacer. Es nuestro planteamiento y siempre lo hemos dicho. Eso choca a ciertos políticos, bueno, se sentirán aludidos, pues. Muy bien, en todo caso, mayor, mire usted, en todo caso, desconocemos esto y ponemos en vigencia la Constitución del año 1979. Sí. Hasta ahí me queda claro. Pero la mayor objeción que se le hace a usted es acerca del tema de hay temor con la Sociedad Nacional de Industria, la CONFIEP, ¿no? Que es la Conferencia Nacional de
digamos, de empresarios privados, ¿no? En todo caso, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. En todo caso, ¿usted qué nos plantea? ¿De repente nos plantea una estatización o de repente un trabajo mixto? Porque alguna vez lo escuché en una entrevista que planteaba usted este tema mixto, pero si nos podía explicar más sobre el particular. Claro. Mira, para nosotros, en el Perú, privatizar ha sido sinónimo de extranjerizar. Eso se dio con Fujimori. El gran Estado empresario fue no solo privatizado, sino extranjerizado. Los brasileños metieron como 25 mil millones de dólares y sobornaron a 6 presidentes. Los chilenos han metido 3 mil millones de dólares más y supongo que también han sobornado igual cantidad de presidentes. Y no sé cuántas inversiones más. Entonces, para nosotros, ya que vamos a desconocer una constitución globalista como la del japonés y al desconocer una constitución globalista está entrando la anterior, la del año 79. Entonces, esa va a entrar a tallar con su artículo 307, que lo vamos a aplicar al pie de la letra, en tanto se convoca una asamblea constituyente. Entonces, en el tiempo que esta asamblea constituyente convoque a los nuevos asambleístas, estos asambleístas trabajen en una nueva carta magna, en un nuevo contrato social, durará un año, año y medio. En ese año, año y medio va a regir la Constitución del 79 con su artículo 307, que lo vamos a aplicar al pie de la letra y draconianamente. Entonces ahí va a haber un proceso, un problemón, porque al que desconocer, estamos desconociendo también los contratos de estabilidad jurídica de las grandes transnacionales que le dio Fujimori. Entonces, ese problemón lo estamos provocando los nacionalistas a propósito, profesamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obligarlos a sentarse en la mesa con nosotros. Y el criterio más o menos va a ser el siguiente. Señores macroempresarios, ustedes se entendieron con los secuestradores de la casa, que acaban de ser fusilados. Los dueños de la casa legítimos acabamos de recuperarla y estamos con la constitución legítima. Así que nos ponemos de acuerdo nuevamente. Entonces ahí va a ser una negociación. Entonces en esa negociación va a haber varios sectores, digamos. ¿Un sector cuál es? El sector de la minería transnacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí con Martín? Ahí vamos a hacer lo siguiente. Un ordenamiento territorial. Me refiero a la minería transnacional libre saqueadora. En los lugares donde esa actividad minera colisione con la actividad agropecuaria, el Estado Nacional Soberano, que también es ecologista, o sea, no solo somos etnonacionalistas, también somos econacionalistas, por culto a nuestra Pachamama. Entonces ahí ni siquiera se va a discutir, no se va a escuchar a la empresa. Simplemente si hay colisión con la actividad agropecuaria, la empresa tiene que retirarse. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el Valle del Río Tambo, en Arequipa, la Sauder Perú tiene que olvidarse de sus proyectos de Tía María y La Tapada. Y hemos estado ahí, se lo hemos advertido. En los lugares donde no colisione esa actividad agropecuaria con la minería, sí puede contemplarse que siga la explotación. Doy un ejemplo concreto. El arenal del puerto de Marcona, que queda en Ica, por Nazca, donde no crece ni un vegetal y no se cría ni una vaca. Solamente es arena y ahí se explota hierro, y antes era con Velasco Hierro Perú, el japonés lo extranjerizó como Shogun de los chinos. Entonces, ahí se puede seguir con la explotación. Entonces, pero, como estamos desconociendo la Constitución, a los chinos comunistas, que es el Estado Nacional chino que es dueño de esa empresa, les dice, ¿sabes qué, señores chinos? Pueden seguir trabajando porque no matan, ustedes no están chocando con la ecología, pero nos vamos a tener que entender con reglas nuevas. Sí. Y esas reglas nuevas, en el fondo, ¿qué son? Es una nueva repartición de la riqueza. Porque todas estas cuchupandas de cánones, royalties, regalías, son cuchipandas producto de un mal arreglo entre el Estado Nacional Soberano y la empresa en la repartición de la riqueza. Si hay un buen acuerdo de repartición de la riqueza, no hay por qué haber regalías. Estas son limosnas porque te he engañado en el principal negocio. Entonces, esta es más o menos la posición a grosso modo. Es por eso que estoy convocando en todas las regiones a ingenieros de minas, que lo necesitamos, ingenieros agropecuarios de las universidades nacionales, porque tenemos, yo sé el norte, pero necesitamos los técnicos que cada región, cada provincia es un ente aparte, cada minera es una situación aparte. Acá Glencore es muy diferente a la situación que pasa con Altamira, por decir. Cada uno tiene un tratamiento específico, pero en términos generales estamos totalmente convencidos que debe haber
reordenamiento territorial. Muy bien. En todo caso, mayor, mire, me queda bastante claro esto. Pero otro de las objeciones que también se le hace a usted, y bueno, con la vida castrense es diferente, y a veces esto es chocante con la población civil, y sobre todo que ahora ya no estamos con el servicio militar obligatorio, sino es voluntario, ¿no? Sí. Y la tratativa misma ha variado bastante. Y cuando usted aplica estos, digamos, estos términos como de manera draconiana, quiere decir pues severo, ¿no? De manera estricta. En todo caso, como la usanza militar. Y esto a veces es chocante, y bueno, eso es lo que a veces la gente pide un poco su moderación. Pero nosotros entendemos que usted también, como parte de su plan de gobierno, usted sabe por qué lo dice. Y por otra parte, esto del tema de la minería nos lleva también a hablar de este tema cuando usted hace mención del tema étnico, suena como un tema racial. Y cuando empezamos a hablar, digamos, de los extranjeros, suena como un poquito a xenófobo. ¿Y qué tendría que explicarnos sobre este tema antes de pasar para no quitarle la ilusión de la minería, por favor? Ya. Bueno, ha habido dos preguntas, Martín. Me has preguntado Sí, bueno, voy a seguir explayándome con la minería y Por después favor. entramos ya. Ahora, me he referido a la minería transnacional. Pero ahora también quiero porque, bueno, acá en Espinar no he visto mucha minería informal. Creo que todavía no hay. Seguramente habrá en algún momento. Sí, hay En poquito, Santo ¿no? Ya Tomás, está. en Chumbivilcas Pero tenemos en bastante Chumbivilcas minería ya hay, y en Sí, Cotabambas existe harto, y, Sí. y en Apurímac tremendamente es un boom. Entonces, Cadena Sur. para nosotros arrancamos de la premisa que el Perú es un país donde el 80 o casi el 80% somos informales. Ya. Es una economía informal, o sea, el 80% de cada 10 peruanos, de cada 100, 80 somos clandestinos, informales, casi subversivos. Entonces, Ya. Mayor, si me disculpa, por favor, mire usted, solamente si me podría responder esta partecita del tema étnico, racial y xenófobo, Ah, ya. como una aclaración, y Ah, ya. luego continuamos con el tema minero, por ya, favor. ya, Le agradezco. entendí. Bueno, primero, quiero definir tres términos que son importantes para entender el etnocacerismo. Uno es la raza, otra es la etnia y otra es la cultura. Para nosotros es importantísimo tener un concepto claro de estos tres términos para entendernos. Entonces, para nosotros la raza es una categoría estrictamente biológica, ¿no? Estrictamente biológica. Es decir, y la cultura es una categoría estrictamente intelectual para nosotros. A su vez, la etnia es una categoría mixta. Una cara es la raza y otra cara es la cultura. O sea, la etnia conjuga raza y cultura. Entonces, para nosotros es importante saberlo. Ahora, voy a dar un ejemplo. Si yo quiero estudiar desde el punto de vista cultural las pirámides de Egipto, me interesaría cómo hicieron esos monumentos, la trigonometría, la astronomía, cómo cargaron, pero no me interesaría si el constructor era blanco, cobrizo, negro, amarillo o azul marino. Me interesa su esencia intelectual cultural. Una. Si estudiara 23 minutos. Machu Picchu de un punto de vista étnico, no solamente me interesa lo cultural, cómo los incas lograron transformar esa geografía, esa matemática, sino me interesaría quién fue el pueblo que construyó Machu Picchu, qué conexión tiene con el cholo de ahora, el individuo histórico. Y si estudio racialmente no me bloqueo porque es una cuestión biológica. Entonces, cuando nosotros decimos etnonacionalismo, estamos sosteniendo que el eje de la nacionalidad no solamente es el DNI con su código de barras ahí, porque DNI también tenía Fujimori, Sí. DNI también tenía Kuczynski, DNI también tiene Kuczynski, DNI también tenía Elian Carr. La esposa de Toledo, Entonces, y ellos, para nosotros etnocaceristas, no son peruanos, son extranjeros con DNI y han gobernado el país y nos han puesto una constitución. sí. Fíjese usted, el gringo, el norteamericano Kuczynski con la constitución del japonés Fujimori nos trae 2 millones de japoneses, de venezolanos. De Venezuela. Lógico. Por un tema político. Claro. Entonces, esto para nosotros está clarísimo, ¿no? Entonces, consideramos que el eje de la nacionalidad es ante todo la estirpe, nuestra historia, nuestra sangre. O sea, y como somos un país, un pueblo, de todas las sangres mestizos esencialmente, Cadena tenemos Sur. históricamente los aportes de las 4 razas de la especie humana. Nuestra república india, incas y preincas, es la república cobriza. Hay un choque de civilizaciones en 1532 con la invasión blanca. Es la caballería blanca y la artillería blanca contra la infantería cobriza.
Y estos pizarros y almagros vienen con sus esclavos negros. Ahí nomás se encuentran 3 razas. Entonces esto es historia, esto no hay por qué ofenderse, es un hecho histórico. Y nuestro mestizaje nace ahí. Y nuestro mestizaje, Martín, no es producto de un romance, es un producto de una violación. Es por eso que tenemos un conflicto en el mestizaje nosotros los peruanos, y por eso no definimos la identidad. Entonces nosotros, los etnocaceritas, desde los cuarteles plebeyos, velasquistas, nos hemos esforzado en definir la identidad, porque si no se define la identidad de un pueblo, si no hay un pueblo con identidad nacional, no puede haber proyecto nacional. Muy bien. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, al definir la identidad de todas las sangres, en los cuarteles plebeyos hemos hecho una tesis, que no hacen en las universidades, hacen tesis sobre cualquier cosa menos sobre lo nuestro. En los cuarteles hemos tenido que hacerlo. ¿Y qué dice esa tesis? Que de todas las sangres del aporte africano, negro, cobrizo y hasta amarillo, porque los amarillos llegan al Perú en el siglo XIX con los culis chinos y después en el siglo XX con los japoneses como Fujimori. Entonces, de estas 4 sangres del mestizaje cholo, ¿cuál es la esencia de la identidad de esa nación chola? Entonces nosotros nos hemos basado en los censos poblacionales, los 11 censos poblacionales que ha habido en el Perú, desde el primer censo del virrey Toledo en 1570 hasta el último de Kuczynski en el 2017. Y ahí ha habido referencia étnica y racial. Y ahí, haciendo tablas logarítmicas, hemos llegado al resultado científico siguiente, que si nosotros, a los 33 millones de peruanos, los unificamos en un solo cuerpo y los metemos en una licuadora y machucamos clic y analizamos su ADN, su sangre, el 90% es andino, cobrizo, el ADN Manco Cápac y Mamaogio, lo dicen los censos. El 7% solamente es de extracción blanca, el 2% negro y el 1% amarillo. Entonces, para nosotros la esencia de nuestra República Chola son los Andes, es el ancestro quechua-aymara. Claro, entonces por eso nos dicen racistas, pero en verdad no lo somos integracionistas. Muy bien, en todo caso, la pregunta mayor iba justamente a este tema, ¿no? Para ver si, digamos, quitamos ese temor de la población sobre este tema de la xenofobia, ¿no? El tema racial. Mira, Martín, yo te pediría que me des 3 minutos porque tú me has hablado de la xenofobia, pero yo creo que en el Perú hay un complejo, somos un pueblo acomplejado. Y voy a hacer una comparación porque eso tuve una experiencia cuando estuve en la zona de emergencia. Yo era teniente y después de hacer mis patrullajes en las punas, te estoy hablando de Ayacucho, regresaba pues a Huamanga y ahí mi tropa pues tenía que salir a la calle, divertirse, y también los oficiales. Y yo era muy amigo del dueño de un centro de baile para soldados, el Tunamark. Ya. Y este señor dueño era don Cipriano, un tipo muy nacionalista, me hablaba de los huacras, de los pocras, de los incas. Y yo le hice una pregunta, compatriota don Cipriano, usted que se dice ser tan nacionalista, ¿por qué a mis soldados les pone, cuando llegan a su centro de baile, usted les pone rock, les pone salsa, les pone música afrocaribeña, latinoamericana, y no les pone su huayno? Y ese señor me dijo, ¿sabe de qué? Que si le pongo huayno a las 9 de la noche nadie baila y me voy a la bancarrota. Recién les tengo que poner huayno a las 5 de la mañana, porque ahí recién se liberan, sienten su verdadero yo. Entonces me contó la historia del lechor. El lechor es un animal que su padre es un burro y su madre es una yegua, sí, ¿no? Y ese lechorcito es un animalito acomplejado porque el campesino lo hace pastorear con potranquitas y él se cree caballo. Claro, nunca se ha visto un espejo. Todos los que están, el perro, el gato, el águila, saben que es un burro, menos él. Todo el mundo, hasta los burros saben que es él. Entonces don Cipriano me decía, es un pobre animal, o sea, no tiene futuro, sin dignidad. Entonces me dice, el Perú es un país de chores. El que es cholo se cree medio cholo, el que es medio cholo se computa medio blanco, y el medio blanco se computa blanco. La consigna es blanquearse día a día, dejar hablar quechua, hablar castellano, claro, y se puede inglés. Muy bien. Entonces, esta es la situación que nosotros urge el etnonacionalismo, porque si eso se llama alienación. Claro, en todo caso, mayor, sí es ese tema de la alienación, claro, sí, que sí, ¿no? Practicamos otras culturas como nuestras, claro, eso sí, me queda claro. En todo caso, yo le decía por el temor, pues que la gente no corre normalmente eso y de pronto es el temor, digamos, de la población para emitir un voto. En todo caso, nos queda claro esta parte y volvemos a lo que la minería, ¿no? Ya. En todo caso, mire usted, esto nos deja un espacio para la minería, como hemos estado hablando, acerca de la minería formal e informal. Y digamos, ¿cuál sería su propuesta, digamos, en este tema de la minería formal e informal? Ya, perfecto. Nosotros le englobamos con el nombre de minería nativa.
Y en ese concepto de minería nativa clasificamos 3 tipos: la informal, la artesanal e inclusive la ilegal. Porque con respecto a la ilegal sabemos muy bien que hay un tráfico de cuadrículas, que una transnacional se apodera de un gran sector, paga $2 por kilómetro cuadrado, tiene su cuadrícula y después terceriza y explota al minero artesanal peruano y lo vuelve ilegal. Eso es por un lado. Entonces, para nosotros, si somos nacionalistas y vamos a ajustar a los extranjeros de la minería transnacional, obviamente tenemos que engreír, proteger, desarrollar a nuestros mineros nativos, porque están dando trabajo a nuestra gente en un país desempleados. Sí. Pero obviamente siempre y cuando no colisionen, porque también para ellos va, no colisionen con la actividad agropecuaria. Esa es nuestra posición. Y estamos justamente, uno de los motivos por los cuales estoy acá, es porque estoy entrando al llamado corredor minero, ¿no? Voy a ir a Chumbivilcas, a Cotabambas y a Grau, porque sabemos que particularmente en las regiones de Chumbivilcas y Cotabambas está dando un fenómeno. Están saliendo empresas comunitarias mineras, es decir, los campesinos de las comunidades aledañas a las bambas, en la provincia de Cotabambas y algunas en Chumbivilcas, se han organizado como empresa y están dedicándose así, hombres, mujeres, niños, la comunidad entera, a la minería informal, y les está yendo bastante bien. Hay comunidades, empresas comunitarias en Cotabambas que están exportando 80 camiones de cobre al puerto de Marcona y se lo venden directo a los chinos. Ya han bypaseado a las bambas, y eso se están dando en varios sitios. Y no están colisionando con la agricultura. Y ¿ustedes qué pasa? Y acá hay otro fenómeno. Como solamente la agroexportación está en auge en el Perú y el agro nativo está en bancarrota, entonces ante la bancarrota del agro nativo a punta de tantos TLCs y libre mercado, entonces este campesinado traicionado por su estado se está metiendo masivamente, ya no a la hoja de coca, ya no está yéndose a la ceja selva a plantar su cocal, se está ya en su zona organizando y haciendo minería comunitaria. Esto para nosotros es la respuesta del pueblo peruano y lo tenemos que apoyar. Nos interesa mucho y es por eso que estoy acá. Muy bien, mayor. En todo caso, mire usted, el tema de Tía María no va porque colisiona con el tema agrario. Totalmente, me queda claro. No va. Ya, y también usted le daría facilidades a la minería nativa, ¿no? Que está dividida entre informal, artesanal, me dice usted también. Esa es nuestra Muy posición. Bien. En todo caso, eso me queda claro. Pero en el caso explícito de acá de la provincia de Espinar, tenemos ya una minería, pues, o sea, con todos los vicios, ¿no? Y de pronto, ¿cómo llegamos aquí ¿cómo llegamos a una solución teniendo, digamos, datos alarmantes, ¿no? De la DIGESA sobre el tema de la contaminación de la tierra, de los ríos acá aledaños a la provincia, este informe pues de la DIGESA en el año 2016-2018, o también el tema hídrico de la UEFA, que también tenemos, es de información pública, ¿no? Sí. Que el consumo de agua pues es con metales pesados, y acá una gran parte de la población, 70% más menos, es que tenemos pues metales pesados. En todo caso, ¿cómo tomamos este problema y qué solución propone usted? Bueno, acá se está dando una colisión, porque entiendo que Espinar es una zona ganadera. Sí, acá es un emporio ganadero. Y estoy enterado, es más, he visto el río llamado Salado. Entonces yo he preguntado si este río está muerto, me han dicho que está muerto, he preguntado si este río antes estaba muerto, me han informado que a causa de la minera. Sí. Entonces he preguntado, ¿están tomando esta agua? Me dicen que no, están tomando agua a otro sitio. Guayumayo. Así es, pero también hay problemas con esa agua. Sí. Y entiendo que no hay agua a las 24 horas en Espinar. No sé si me han dado un buen dato, me dicen que 2 horas diarias, no 2 horas diarias, sí. Caray. Entonces yo le he preguntado a este compatriota, ¿y la población no se ha sublevado? Me ha dicho, claro que se ha sublevado. Acá ha habido muertos, ha habido un héroe local de apellido Moyohuanca, que tuvo una muerte bastante sospechosa, al parecer fue asesinado, y ha quedado en blanco. Entonces hay luchadores sociales. ¿Qué haríamos nosotros? Tendríamos que hablar con la población, pero yo entiendo, según mi criterio, que si colisiona con la ganadería, entonces simplemente se cierra la mina. Entonces habrá que ver, no, la población tendrá que evaluar, pero yo creo de que somos ecologistas. Entonces
podrán decirnos, caray, no, esta mina Glencore o Antapacay es un emporio que va a riqueza. Bueno, pero en los hechos no se ve. Creo que Antapacay tiene por lo menos 20 años. Sí. 20 años tiene y no se ha visto nada. Entonces, es una situación para nosotros que debe tomarse pinza por pinzas y transnacional, provincia por provincia, caso específico por caso específico. Pero, reitero, en términos generales, para nosotros sabemos que la transnacional minera para estafando también al Estado peruano. Ellos declaran ciertos metales, pero no declaran otros, ¿no? Ellos declaran cierta cantidad y estafan al Estado. Sí. Ellos tienen que recuperar su inversión y después no devuelven el IGB, venden afuera, el IGB se les devuelve. Entonces, nosotros hemos hecho averiguaciones con expertos de primer orden y hemos llegado a la conclusión de que después de muertos y heridos, toda esta cuestión de regalías, royalties, canon, impuesto a la renta, devolución del IGB, etcétera, acá solamente queda el 0.5, a lo sumo el 1% de lo que se saquea. Y nos hacen pensar que dejan el 50% para el canon. No dejan nada, ¿no? Entonces, en verdad es un libre saqueo. Y en esta situación, para nosotros mejor que esa mina se cierre. Y voy a dar un ejemplo que yo creo que el pueblo de Espinar lo va a entender, porque voy a dar un ejemplo histórico. Lo que está pasando con la minería en el Perú, la transnacional, y está pasando acá con Antapacay, con Sauder, con Cerro Verde, con Antamina, con Yanacocha, es un saqueo y un engaño. Es como, y voy a hacer un paralelo con lo que pasaba en el Perú colonial del siglo XVII, en el Virreinato, en que había la mina del Potosí, que era la gran mina del Virreinato. Entonces, que a nosotros nos digan que el Perú es un país minero y que debemos sentirse orgullosos de eso, es como que a un indio mitayo del Potosí, que eran nuestros antepasados, el encomendero minero español le dijera, ¿sabes qué es indio mitayo del Potosí? Tú debes estar orgulloso porque la mina de Potosí es la primera exportadora de lingotes de plata para el rey de España, Carlos V. Por eso siéntete orgulloso. Pero si yo soy indio mitayo del Potosí, ¿por qué me voy a sentir orgulloso? Por mí más me saldría a cuenta que el Potosí le caiga un iyapo, un rayo y se hunda y que no salga ni un gramo de oro hasta que haya un gobierno nuestro. Entonces, para mí, algo parecido pasa a nivel, ante el siglo XXI pasa con la mina transnacional. Son grandes Potosís a la modernidad del siglo XXI y tenemos un pueblo también desinformado, ¿no? Y una clase política antipatriota que permite el libre saqueo. Entonces, para nosotros mejor que esas minas se entierren hasta que haya un gobierno nacionalista que lo explote con apoyo popular y obviamente con reglas en que el Estado sea el principal favorecido. Con reglas claras, ¿no? Naturalmente. Muy bien. En todo caso, mayor, mire, esto ya no es objeción, esto es preocupación de la población, ¿no? En todo caso, y yo sé que también sus ¿cómo le digo?, correligionarios le han hecho saber, ¿no?, acerca de este tema de que usted va con la candidatura presidencial por el partido Antauro, ¿no? Pero la pregunta de fondo es, ¿existe algún impedimento para su candidatura que pueda conllevar, digamos, a una tacha? Ajá. Bueno, y sí, la pregunta es muy buena. Mire, sí, hay varios, no impedimentos, intentos de impedir, que es muy, muy diferente, ¿no? Porque la traba no está. Quieren poner la traba, pero ahorita estamos llanos de camino. Entonces, hay una pretensión de parte de la Fiscalía de la Nación que le he dicho a la Corte Suprema que nos quite la inscripción del partido. Hemos estudiado el caso y la verdad que no nos preocupa. Estamos totalmente confiados y nos consideramos suertudos porque nos da propaganda gratis 2 años. No tenemos ni un temor que eso no va a surtir efecto. Total, es más, ni he nombrado abogados porque eso se cae solo. No nos preocupa en absoluto. En todo caso está garantizada su participación. Sí. Con respecto al partido. Con respecto a la candidatura está todavía pendiente la ley Antauro. Claro, porque con la muerte de Alberto, porque la anterior ley Antauro no logró cristalizarse en el Congreso porque la bancada fujimorista se dio cuenta que el anverso de la ley Antauro era la ley Alberto Fujimori. Claro. Pero habiendo fallecido Alberto Fujimori es posible que vuelvan a la carga. Pero nosotros también no somos mancos, debemos defendernos y el Congreso está también bastante dividido, así que no nos quita el sueño. Nosotros seguimos convictos y confesos prepararnos para la ley electoral del 2026. Muy bien, en todo caso, mayor Antauro, yo le agradezco infinitamente por su tiempo.
Y bueno, también quiero agradecerle, ¿no? En todo caso, de repente mi compañero quisiera hacer algunas preguntas más. Sí, efectivamente, un tema local, Mayor Antauro, el represamiento de Angostura, las aguas de la Apurímac van a ser trasladados a la región de Arequipa en este caso, y Espinar va a quedar sin este recurso hídrico. Ahora este proyecto estaba en el gobierno regional de Arequipa y hace poco los consejeros regionales de Arequipa han aprobado para que este proyecto sea un proyecto nacional. En ese caso, en su gobierno, ¿cómo se le tendría que solucionar a la provincia de Espinar? Porque Espinar lo que está pidiendo es que este proyecto sea un proyecto birregional. Bueno, yo creo que es lo más justo. Las aguas nacen en el Cusco, no nacen en Arequipa. No, nace en Arequipa, en el Cerro Mismi. Ya. Esto nace en Caylloma, pero pasa por la provincia de Espinar, por la región del Cusco y otras regiones. Pero, sin embargo, este proyecto es eminentemente arequipeño y particularmente un proyecto transnacional que van a irrigar más de 38.500 hectáreas en las pampas de Majes Iguas 2. Mire, el problema que también tenemos que ver como gobierno nacional es que hay una guerra del agua. No solo entre, ahorita pues me está dando el caso de la situación entre Arequipa y Cusco, pero también en otras regiones entre Moquegua y Puno, entre Ancas y La Libertad, proyecto Chavimochi, por medio de Pasto Grande. Entonces es una guerra por el agua en un momento de calentamiento global y de sequedad. Obviamente como Estado Nacional se tiene que solucionar ese problema del agua de la irrigación, pero estoy seguro que se debe contemplar también la equitatividad, porque Espinar es una provincia que forma parte del territorio patrio, tiene tanto derecho al agua y al desarrollo como las otras provincias que tienen al otro lado de la cordillera. Entonces, creo que eso hay que replantearlo. Entonces, el gran problema sería la propuesta de Espinar, hay que estudiarla, Espinar, y voy a ordenar que mi comité acá se meta ahí, porque tiene que haber una contrapropuesta. Esa es la situación, pero ¿cuál es la contrapropuesta de Espinar? Y como dato importante mayor sería que, mire usted, si bien el agua nace en Arequipa, pero no beneficia pues a Arequipa es una mínima parte. Que pero ¿a dónde beneficia más? Arequipeños y cusqueños somos peruanos. Claro, pero digamos, le digo que beneficia más, o sea, hay más pueblos en el Cusco y también en Apurímac. Pero de la intelectualidad espinarina, de Espinar, de la materia gris de Espinar, los profesionales, no ha habido una contrapropuesta al Estado. Eso creo que si no lo han hecho, el partido mío convocará a profesionales y tendremos que tener una contrapropuesta. ¿Qué le decimos al gobierno central? Y si nosotros somos gobierno central, ¿qué hacemos con Espinar? Pero acá, por sentido común, yo lo digo claramente. Espinar es tan territorio nacional y la población tan peruana como del otro lado de la cordillera. Entonces el agua tiene que ser equitativa. Mayor Antauro, para su conocimiento, le quiero también contar, estas aguas en estos momentos ya vienen irrigando las pampas de Chisicata de la provincia de Espinar, un megaproyecto de la región del Cusco y de la provincia de Espinar. Son más de 3.800 hectáreas también que se vienen irrigando acá en la provincia de Espinar. Por eso es esta lucha. Ha habido movilizaciones, han habido paros, pero sin embargo ningún gobierno le ha querido dar la razón a la provincia de Espinar. Lo que están haciendo en estos momentos, con lo que le decía de que el proyecto del gobierno regional de Arequipa se ha pasado a ser un gobierno al gobierno nacional, lo que están haciendo es quitarle agua en definitiva a la provincia de Espinar. Por eso decía, ¿qué hacer en su gobierno a partir de 2026? Porque no se puede Espinar, definitivamente no se puede dejar una provincia seca. Definitivamente sería un crimen de lesa ecología dejar una provincia en sequía permanente. Entonces, no creo que un gobierno nacionalista se atreva a hacer, ni quiera hacerlo, pero si hay una necesidad de agua, tenemos que hacer pues un proyecto quizás para ambas regiones. Entonces, por eso, yo creo que acá hay que invitar a ingenieros hidráulicos e ingenieros agrónomos. Este es un tema más técnico que político. Pero también tiene su lado político. Claro, definitivamente, sí. Claro que sí. Gracias, Mayor. Muchísimas gracias. Cuando son 1:44 p.m, creo que hemos conversado bastante. Nuestro pueblo de Espinar nos ha escuchado. Sus palabras finales, Mayor Antauro. Yo le digo que acá en Cusco yo me siento muy bien porque yo soy de idiosincrasia serrana, yacuchana. Y por tradición familiar de mis abuelos, mis padres, así, íbamos a estudiar quinto de media al Cusco. Entonces yo soy del Colegio Ciencias. Compañero, claro, en todo caso, yo también soy licenciado. Qué gusto. Gustazo. Muy bien, entonces, es primera que vengo a Espinar, pero yo me siento muy en casa en Cusco, y ahí es donde creo que al Cusco debo mi formación etnonacionalista, ¿no? Las enseñanzas de mi padre, don Isaac, pero
la potencia cultural, la energía que tiene Cusco es muy diferente a otros sitios. Muchas Entonces, gracias. para mí fue muy importante en mi formación política el Cusco, por eso que yo siempre acá me siento como en familia, y siempre apuntamos en nuestra geopolítica interna a que Cusco ya no sea la capital turística, sino la capital política, porque una refundación republicana implica restablecer el eje geopolítico, a nuestro entender, ya no en la costa, sino en la sierra, con miras a la Amazonía. Será otro tema geopolítico que hablar. Gracias, muchísimas gracias, Mayor. Será Antauro. hasta otra oportunidad. Ojalá que esto no sea la última, sino tal De vez todas sea... maneras. Ojalá que siempre nos visite a la provincia de Espinar, porque Espinar, bueno, lo espera con brazos abiertos. Muy amable, Muchas gracias, voy a Espinar. Mayor Antauro, Gracias, Mayor. también Muchas desearle gracias. pues la mejor de las suertes en su campaña. Hasta luego. Martín, sus palabras finales. Sí, muy bien, agradecerle también de manera infinita pues acá por la entrevista concedida al mayor del Ejército Peruano en situación de retiro, Antauro Humala. En todo caso, le damos el agradecimiento respectivo y también pues comprometiéndolo de repente para una próxima entrevista, que podamos de repente abordar el tema, digamos, a nivel exterior, porque si ustedes llegan a ser gobierno, Cadena Sur. vamos a tener que inmiscuirnos en estos temas, digamos, de la todas geopolítica maneras, internacional, en la guerra ahorita de Ucrania con Rusia, o en el abuso que está haciendo Israel con la franja de Excelentes Gaza. temas, esos Todos temas se estos deben tratar. ¿no? En todo caso, Mayor, lo comprometemos para esto y esperemos que haya una próxima oportunidad. No hay Gracias, problema. Marce, por su gentileza y por su tiempo. Muy agradecido, Martín. A todos Gracias, por la gracias, red. Mayor. Gracias también a Cadena Sur. Muchísimas gracias por acogernos en esta hora, en este programa Reto